el día de la Reforma. Eh, y, y tenemos el privilegio de ser, de ser cristianos evangélicos, herederos de la Reforma protestante. Tenemos el, por la gracia del Señor, pertenecer a esta ala del cristianismo, ¿verdad? La ala evangélica. Y eso pues nosotros como identificados con aquel evento de la reforma, de aquellos insignes reformadores que regresaron a la Biblia y a una, nos dieron pues la Biblia, la que tomamos todos los cristianos evangélicos como la norma de nuestras creencias y prácticas. Bien, vamos a hacer una oración para agradar al Señor, el Señor de la historia, el Señor de la iglesia, nuestro Salvador, que, como enfatiza la Reforma protestante, es el que nos justificó y nos salvó. Voy a pedir al hermano Israel Acosta, pastor de Nicaragua, que nos dirija en esta oración. Amén. Padre nuestro que estás en gloria, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, por estos varones y mujeres de valor que en la antigüedad tuvieron el coraje de pararse en la brecha, Señor, y de poner un alto a las prácticas y costumbres que no estaban de acuerdo a tu palabra y que ahora nosotros estamos celebrando y conmemorando. Y gracias por esta charla, por esta conferencia, por el conferencista también y por todos aquellos que han hecho posible que esta reunión, Señor, se lleve a cabo en este momento. Apresura los pasos de los que habrán de unirse a esta plataforma para enriquecer su experiencia de la fe, afirmar la fe y compartir con otros esta preciosa experiencia de salvación en la cual, Señor, tu palabra es nuestra guía, tu palabra es la que también encausa, luz a nuestro camino, guía nuestros pasos también. Y recordamos, Señor, aquellas famosas frases: solo Escritura, solo la fe, solo Jesucristo, solo a Dios la gloria. Gracias, mi Dios, porque fue posible en aquel momento hacer los cambios que hoy nos tienen aquí reunidos. Bendecimos este tiempo y a cada una de las personas que va a participar en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, en nombre del seminario, o mejor dicho, en nombre del rector del seminario, el presbítero Ulises Solís, le doy la bienvenida a esta conferencia en ocasión de la Reforma Protestante. Tenemos hermanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y nuestro país de Guatemala. Pienso que también tenemos hermanos del Caribe y de otros países, sin duda. Bienvenidos todos. Bien, y quiero Allá, ¿verdad? presentar a Esa era la tuya. quiero presentar al conferencista. Es un hermano en la fe eh, y amigo personal, compañeros en algunas ocasiones. Tengo aquí la hoja de vida del hermano conferencista y quiero leer un poco de toda esta riqueza de experiencia académica y ministerial de este profesional. El hermano
Luis Rogelio Garavito del Cid, es guatemalteco, casado con Noemí Alvarado y tiene 2 hermosos hijos. La ocupación actual del hermano Garavito es esta: consultor para traducciones de Sociedad Bíblica de Guatemala en proyectos de traducción bíblica e idiomas indígenas, Guatemala y México. Involucrado en varios proyectos de traducción. Biblista con experiencia, con especialidad en hebreo clásico, es decir, el hebreo bíblico. Miembro del equipo de revisión de la Biblia Dios habla hoy, de las Sociedades Bíblicas Unidas, docente de hebreo clásico para la Sociedad Bíblica Unida Latinoamericana y distintas universidades, seminarios e institutos bíblicos desde 2005. Docente en el Diplomado Internacional de la Sociedad Bíblica Unida de la TAM desde 2020 hasta la fecha. Docente del Diplomado de Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica de Guatemala desde el 2012 a la fecha. Docente de facultades, institutos y seminarios de Biblia, Teología y Humanidades. Fundador y director actual de Comunidad EMET, Escuela Ministerial y Equipamiento Teológico. Formación académica. Maestría en Teología Pastoral de la Universidad Panamericana de Guatemala. Licenciatura en Teología de la Universidad Panamericana de Guatemala. Tiene otros cursos y capacitaciones. Certificación internacional y diploma en traducción bíblica y consultoría del Instituto NIDA para la traducción bíblica en unión de las Sociedades Bíblicas Unidas y la Fundación Universitaria de San Pellegrino, con sede Misano, Bolonia, Italia. Certificación y diploma en Arqueología e Historia Bíblica de la Escuela Internacional Rothberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a través del Centro de Traductores de la Biblia Jerusalén, con sede en Yad Hashmonah, Jerusalén, Israel. Certificado y diplomado en traducción bíblica, Sociedad Bíblica Unidas, otorgado en la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José, Costa Rica. Certificación y diploma en consultoría para proyectos de traducción en intersemiótica. Énfasis en lengua de señas, sociedad bíblica. Certificación de excelencia de educación teológica AETAL. Bueno, tiene otros certificados que son el testimonio de la dedicación de este hermano nuestro en el servicio a la sociedad bíblica. En ocasión de la Reforma Protestante, pensando con el rector, el presbítero Ulises Solís, en traer un tema que fuese de importancia, pensamos en el licenciado Garavito y gracias a Dios, él aceptó estar con nosotros. Y bienvenido, Luis, bienvenido ante nosotros. Y gracias. Sin más preámbulos, te damos el tiempo para que nos presentes
el contenido de tu disertación. Muchas gracias, hermano Juan. Qué gusto de saludar a todos los hermanos que están ya conectados con esta reunión. Hoy nos convoca el tema de la función de las escrituras en el tema de la reforma. Yo les quiero invitar a todos a que puedan tomar nota de algunas eh, preguntas y comentarios que quieran hacer durante la exposición. Obviamente el tema de la reforma siempre es un tema muy intenso, interesante, tiene muchas aristas desde donde se puede abordar y hay muchas cosas que compartir, así que les animo a varias cosas. Primero, pueden escribir en su libreta o cuaderno donde están ustedes tomando notas, ahí escribir sus comentarios o preguntas y vamos a ver qué posibilidad y oportunidad tenemos al finalizar mi participación para que podamos interactuar. También les animo a que lo puedan hacer en el chat de la reunión, a escribir ahí sus comentarios, sus preguntas, para que de alguna manera también podamos interactuar al concluir la presentación. Estamos en este año 2025 conmemorando los 508 años desde el momento que se toma como punto de, no como punto de partida, sino como un momento icónico de la reforma protestante. Es cuando Martín Lutero se dice que un 31 de octubre de 1517, él fue a la puerta de la catedral donde él servía en la ciudad de Wittenberg y ahí clavó las 95 tesis. En mi participación no vamos a recordar tantas cosas de esas, sino que es más una reflexión a partir de los eventos que ya han ocurrido y que probablemente son de uso y de conocimiento general por la mayoría de nosotros. Entonces, por eso es que se conmemora el 31 de octubre. De hecho, todo el mes se pasa en diferentes actividades, reflexiones de lo que ocurrió durante la reforma y cada año creo yo que vale la pena que lo vayamos haciendo. Yo me he permitido modificar un tanto el título de la conferencia que me propusieron los hermanos y, y he puesto función de las escrituras en las, no en singular, sino en plural, en las reformas, entendiendo que en el curso de la historia del trato de Dios con la humanidad, desde el Antiguo Testamento, pasando al Nuevo Testamento, y luego en la historia de la iglesia, han ocurrido diferentes movimientos que podríamos llamar nosotros como reformas. Obviamente, cuando hablamos de la reforma protestante, nos estamos refiriendo a todos los eventos que sucedieron durante el siglo XVI, ahí en diferentes naciones, con personajes tan reconocidos y afamados de ese movimiento como Martín Lutero, principalmente, ¿no? Hablamos de reforma protestante, imaginamos a Martín Lutero. Pero antes y después de estos eventos han ocurrido también lo que nosotros podemos llamar reformas y de eso vamos a conversar un poco también durante la charla de esta noche. Y entonces hay que preguntarnos, porque en esta charla, más que disertar o cosas, yo quiero llamar a la reflexión, a que juntos pensemos, a que juntos reflexionemos. Estos pasajes, por ejemplo, estamos hablando, voy a regresar una lámina, estamos hablando de la función que tuvieron o han tenido las escrituras a lo largo de estos eventos que podemos llamar reformas. Entonces, preguntémonos, ¿en realidad funcionan las escrituras? ¿Son funcionales? ¿Son efectivas? ¿Producen algún efecto? ¿Las escrituras son útiles? ¿Las escrituras realmente son útiles? Las escrituras, como lo que menciona Pablo a Timoteo, diciéndole toda la escritura y es útil. Quiero iniciar aquí contándoles que durante el contexto de la pandemia, me invitaron a participar como participante, como oyente de un tanque de pensamiento
de diferentes países, principalmente de hermanos, y no solo cristianos, sino pensadores, filósofos, sociólogos y antropólogos, de un grupo de pensamiento que hay arraigado en Uruguay. Todo fue virtual. De hecho, yo a un par de personas nada más conozco. Y el día que me presentaron hubo un proceso si me aceptaban o no, y finalmente me aceptaron. Y el día que me presentaron pues el país, lo que hago y cosas como esas. Y entonces hubo fue muy interesante porque hubo unos minutos donde los participantes de este grupo iban a preguntarme cosas, a comentar cosas o a dar la bienvenida. Y una de las primeras preguntas fue, en Guatemala son muchos evangélicos. ¿Por qué Guatemala tiene los índices de violencia, corrupción, pobreza y todos esos índices negativos que tenemos en el país como Guatemala? Los que vivimos en Guatemala, los que hacemos ministerios en Guatemala, conocemos cuáles han sido nuestras realidades. Ellos pusieron ese dedo ahí diciendo, ¿por qué si hay tantos evangélicos no lograban comprender si hay ese nivel de cristiandad en el país? ¿Por qué a la misma vez están ocurriendo todas esas cosas? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, esa reflexión ha llamado a estas preguntas de que estamos realmente, las escrituras son útiles para nosotros. ¿Las escrituras son útiles o nosotros no las estamos usando o no están produciendo en nosotros por alguna razón los efectos que deberían de tener esas escrituras? ¿Y por qué en aquel tiempo en la Reforma hubo unos efectos y por qué ahora tenemos los mismos otros o no? Son reflexiones que debemos hacer. Bueno, también para responder adecuadamente a estas preguntas hay que ver algunos precedentes. La historia siempre va a ser nuestra maestra. Siempre, siempre, siempre va a ser nuestra maestra la historia. Y vale la pena estar revisándola de cuando en cuando. No podemos quedarnos atrapados en el pasado, pero la historia siempre va a ser nuestra maestra. Ese dicho que se menciona con mucha frecuencia de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, algunos lo rebaten, dicen que no es necesariamente así, pero lo que ha demostrado la misma historia es que la historia es la maestra, ¿no? Y sin conocer la historia se puede caer en los mismos problemas. Y es peor conociendo la historia y caer en los problemas habiendo conocido la historia. Eso merece otros calificativos. Nosotros estamos hablando de la Reforma, cada año tenemos conferencias, leemos libros, escribimos artículos, recordamos biografías, se hacen viajes a las ciudades que son las ciudades de la Reforma, y así hacemos ceremonias, cantamos y tantas cosas. Pero en el curso de los siguientes meses, de los siguientes días, como que estuviéramos atrapados nuevamente en un círculo vicioso terrible. Por eso la historia hay que revisarla. Y en el caso nuestro, como cristianos, nuestro primer referente histórico será la Biblia. Y por ejemplo, yo puse este título aquí entre los precedentes bíblicos, los reyes buenos. Que los reyes buenos que aparecen en la Biblia, hoy no hay tiempo para mencionar cada uno de los detalles de los reyes buenos, es un listado corto finalmente de todos los reyes buenos, y hay que decir también que los reyes buenos son exclusivamente reyes del reino del sur, de Judá, y cada uno de ellos los podemos llamar como reformadores, porque la historia de Israel hacía una parábola, un movimiento parabólico, llegaba a una especie de cumbre y luego se sumían en una depresión terrible, pero terrible, terrible, en oscuridades, y las descripciones que da la Biblia son espantosas de lo que practicaba el pueblo de Israel. Entonces cada uno de ellos, desde David, por ejemplo, que en realidad a David, cuando él tomó el reino, Israel estaba ya sumido casi que en una guerra civil, había problemas económicos, habían problemas religiosos, habían problemas de todo tipo. Y cuando él finalmente su reino se consolida, de hecho el inicio del reino de David fue un inicio también dramático, intenso, con muchas inestabilidades y cosas, hasta que finalmente David logra estabilizar el reino. Por eso yo puse aquí la etapa final de David, que es la etapa principalmente donde él ya tiene todo el poderío, puede hacer reformas. Recordamos el impresionante culto que David hace alrededor del arca, y hasta se propone, voy a construir el templo, y ya sabemos la historia, el Señor le dice que no. Y entonces ese proyecto le queda ahora a su hijo Salomón.
Y la etapa inicial de Salomón, Salomón es también como un reformador continuando las actividades, los proyectos que su papá, el rey David, había dejado inconclusos. David le dejó servida la mesa a Salomón para que solo él efectuara los planes y los proyectos que ya se quedaban. Y así, bueno, cada uno de estos reyes. Hay que decir también, antes de que lo olvide, esta presentación que ustedes están viendo, yo se la voy a enviar al hermano Juan y a través del hermano Juan la pueden solicitar para que ustedes la tengan. Yo sé que no da tiempo de copiar y cosas como esas. Y los hermanos que personalmente yo he invitado de comunidad Emmet y otros hermanos, pues yo voy a enviarles la presentación. Había olvidado ese detalle. Bueno. Entonces cada uno de estos reyes en su momento fueron reformadores, como queriendo enderezar el camino que el pueblo de Israel había llevado, donde se estaban ya desviando, ¿no? Hay que hablar de Asa, de Josafat, de Joás, de Amasías, de Usías o Azarías es el mismo rey, de Jotam, de Ezequías y particularmente Josías. El caso de Josías es impresionante y nos ilustra mucho de lo que estamos hablando ahora de la función de las escrituras, porque en el caso de Josías ellos se someten a la autoridad de un libro, de un texto. No había un personaje que estuviera ahí respaldando a ese texto. En el caso de los reyes anteriores, la mayoría de ellos, había un profeta que les decía que tenían que hacer o no. En el caso de Josías es el texto, lo que ellos leen, las escrituras que están ahí, el libro de la ley que fue descubierto ahí entre unos escombros, entre la reconstrucción o no reconstrucción, sino estaban como reparando el templo y encuentran el libro de la ley. Es una cosa extraordinaria. Y cuando uno lee esos capítulos de Segunda de Reyes, donde sacan todas esas cosas que estaban en el templo, es impresionante. El templo de Jerusalén, ese templo que Salomón con una gran solemnidad había dedicado, una oración muy impresionante que hizo Salomón, lo que había soñado David para la casa del Señor en aquel momento se había convertido en un prostíbulo, en un basurero, se había convertido en cada rincón habían ídolos y unas impresionante cosa que había ocurrido. Cuando llega Josías y descubren el libro, Josías se convierte en una especie de reformador. Habría que hablar también de estos precedentes bíblicos de cada uno de los profetas, porque cada uno de ellos insistieron en hacer volver al pueblo al camino que el Señor había mostrado, y no era un mensaje que fuera antojadizo de los profetas o que surgiera de la mente y de una forma improvisada de cada uno de los profetas, sino que estos profetas estaban basados en lo que el pacto decía, el libro del pacto que decía. Ese era el parámetro. El pacto marcaba una directriz y la conducta del pueblo difería de lo que esa directriz mostraba. Y los profetas señalaban cuál era el camino. Tenemos el mensaje extraordinario de Jeremías cuando dice: párense en el camino, pregunten cuál es la senda antigua. De hecho, en hebreo son las sendas del Olam, que son las sendas eternas, las sendas de siempre, las sendas donde Dios ha querido siempre que el ser humano ande. No es tampoco un plan improvisado de parte de Dios, sino son las sendas antiguas, las sendas eternas de Dios, el plan eterno del Señor. Jeremías se planta frente a la gente pidiéndoles eso. Y entonces podemos hablar de esa hermenéutica que hacen los profetas del texto de la palabra del Señor. Hay pasajes como el caso de Daniel, donde Daniel, eso a mí siempre me ha sorprendido ese relato, porque Daniel está en Babilonia, a miles de kilómetros de su casa original, y él tiene una copia del texto de Jeremías, está leyendo a Jeremías, Daniel. El tiempo no ha transcurrido tanto tiempo entre la vida de Jeremías y la vida de Daniel, según los conteos y las cronologías que se hacen. Pero él tiene ya una copia, no sabemos si era una copia o si era el original, todavía eso hace más extraordinario el relato, no sabemos. El asunto es que sí sabemos que él estaba leyendo a Jeremías. Y entonces la profecía de Daniel, o el carácter, el pensamiento, la hermenéutica de Daniel, la teología de Daniel, está basada en el texto de Jeremías, por lo menos en una parte.
Y Jeremías está basado en el texto de la Torá. Nosotros sabemos que Jeremías era un sacerdote y tenía toda la formación bueno, y el contexto sacerdotal, aunque él estaba un poco fuera de Jerusalén, pero venía de una familia sacerdotal, tenía ese background, ese trasfondo sacerdotal que tenía Jeremías. Y si revisamos así rapidito, ¿cuáles eran los puntos principales de la teología profética? No, hay que tener cuidado porque hoy muchas cosas tienen el adjetivo profético y hay que advertir que profético nada, ¿no? Solo el adjetivo ahí. Pero esta teología profética que tienen o la teología de los profetas, no está basada en ninguna otra cosa más que en las escrituras, ese mensaje y esa vocación que el Señor les ha dado. Por ejemplo, yo solamente he puntualizado aquí 6 cosas. Hablaban de un Dios todopoderoso. Y el poder de Dios se demostraba a través de la creación. El profeta Isaías especialmente es muy enfático en ese punto cuando habla del poder de Dios. El poder de Dios no se demuestra con fuego consumiendo a sus enemigos. Pues sí, es un gran poder, pero no es ese el principal poder de Dios. El poder de Dios no se demuestra rompiendo montañas o abriendo mares no, no, no. El poder de Dios se demuestra precisamente en la creación. Y Isaías es enfático al hablar del poder de Dios en la creación. Hablan de un Dios de santidad. Es el mismo Isaías también que repite ese epíteto de el Dios, el santo de Israel, cuando se refiere a Dios. La demanda de santidad, uno de los pasajes centrales de la Torá, es lo que se conoce como el código de santidad, que es el corazón de Levítico a partir del capítulo 19, si recuerdo bien, que concluye ese trozo ahí en Levítico. Van a ser santos porque yo, su Dios, soy santo, ¿no? Y la misma demanda en el Nuevo Testamento, un Dios santo. Eso llama también a un celo porque quiere que el pueblo sea un pueblo exclusivo, que viva de acuerdo a sus criterios. Es un Dios justo y su justicia estriba en su palabra, que es una palabra firme que está expresa en la Torá. Es un Dios misericordioso y misericordioso particularmente con el mensaje de los profetas, que Dios muestra la misericordia. Hay autores, hay teólogos que hablan de las patologías divinas o Dios como esa patología por el hecho de Dios sufre, un Dios sufriente, se ve, bueno, eso hay un rango ahí hasta el tema cristológico, pero se ve a un Dios sufriente en los profetas. Vemos a un Dios que se siente engañado como un esposo que es traicionado por su esposa y así, como un padre que sufre por los hijos rebeldes. Y entonces el principal rostro que vemos en los profetas, más que ver a un Dios airado, es el mensaje de esperanza y de salvación. Es un Dios misericordioso. El tono fuerte de los profetas no es el tono final de Dios, sino que es la advertencia, que no puede ser en un tono de menor intensidad, sino debe ser en un tono rudo para que el pueblo pues sienta que Dios está hablando en serio y se le anticipan las consecuencias y Dios está en la disposición de cumplir esas consecuencias. Y así. Un Dios fiel a través de sus promesas en la extensión de la palabra. No solo está cuando uno estudia los profetas se habla de esos dos movimientos, ¿no? La denuncia y el anuncio. La denuncia es la parte del pecado, se descubre el pecado. Dios no consiente el pecado de ninguna manera, sino le declara al pueblo cada uno de sus pecados, los enumera y los describe, pero también les anuncia la salvación en esa fidelidad. Y cierra siempre con el Dios todopoderoso, esa teología, porque el cierre escatológico que se ve a lo largo de las escrituras es que Dios siempre vence. No hay una lucha, como se enseña en algunas filosofías, una lucha eterna entre el bien y el mal, la coexistencia de la luz y las tinieblas de manera eterna, sino que vemos un cierre final con todo el poderío de Dios y nuevamente recreando. Eso lo vemos en Apocalipsis sobre todo, donde hay nueva creación, cielos nuevos, cielos tierra, cielos nuevos y tierra nueva, donde ningún otro tiene ese poder, sino solamente Dios, en esa teología de los profetas, como reformadores. También hay que mencionar
el hecho de cuál era la situación del pueblo. Voy a volver aquí a la presentación. ¿Cuál era la situación del pueblo en ese momento? ¿Cuál era la respuesta de los líderes y del pueblo? Bueno, rápidamente, pues estamos hablando de los precedentes bíblicos. En el caso de Abraham, cuando el Señor le habla a Abraham, la negociación de Abraham era con justos para no destruir Sodoma y Gomorra. Y nosotros sabemos la historia. Finalmente no hubo justos en Sodoma y Gomorra. No había justos. En el mensaje profético de Ezequiel capítulo 22, verso 23, este es del 23 en adelante, este es un pasaje bien dramático que quiero que lo leamos juntos. Voy a ponerlo aquí en la pantalla también para poderlo leer. Estamos hablando de precedentes, estos precedentes bíblicos de la Reforma. Estamos en Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer del verso 23 en adelante. Yo voy a leer en la Biblia Reina Valera 1960, desde acá, que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, está hablando de Jerusalén, la tierra, todo eso, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia el día del furor. Hay conjuración, y observen los grupos, pongan atención a los grupos que se mencionan en este trozo. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Aquí habla de profetas. Luego, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es el grupo de los sacerdotes. Y luego sus príncipes, un tercer grupo, ya habló de profetas, ya habló de sacerdotes, ahora los príncipes, en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas, nuevamente los profetas, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra, eso es ya la generalización, el pueblo de la tierra usaba la opresión, cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué. Ese verbo es un verbo también muy intenso, ¿no? De este Dios que dicen los teólogos, un Dios sufriente, ¿no? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. El Señor buscaba un intercesor. ¿Qué ocurrió? No lo halló, no hubo, ¿verdad? No hubo intercesor. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira y bueno, todas las demás consecuencias. El Señor buscando ese intercesor, y no hubo nadie que se pudiera poner en la brecha. Isaías describe la situación del pueblo como una llaga podrida. ¿Cuál había sido qué había llevado al pueblo a esas situaciones? Se habían apartado de la palabra del Señor. Y la consecuencia fue el pasaje famoso de Oseas 4, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La pregunta aquí es: ¿por qué le faltó conocimiento al pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, cuando uno lee este capítulo de Oseas, realmente la crítica no es contra el pueblo, sino que la crítica es contra los sacerdotes, los líderes. Hemos leído en Ezequiel donde los líderes se habían apartado de la voluntad del Señor y habían vivido pues de una manera que al Señor no le agradaba, y estaban pues contrario a todo lo que tenía, todo lo que era su función, no lo hacían. ¿Conocimiento de qué? ¿Qué era el conocimiento que el Señor esperaba? Este es un versículo interesante. Yo voy a poner acá el versículo de Oseas, capítulo 6, el verso 6. Fíjese, aquí hay una cosa que tiene que ver con algo que vamos a conversar un poquito más adelante, y el versículo dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero llamar su atención a este primer sustantivo, que es misericordia. En hebreo, este sustantivo es Gesed,
es la palabra Gesed, así suena, y realmente la primera traducción de Gesed es fidelidad. Fidelidad. Entonces podríamos leer este versículo porque fidelidad quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Fidelidad. Y además quiere conocimiento. La parte del conocimiento le vamos a prestar atención, ¿no? Conocimiento más que holocaustos. Fidelidad más que sacrificios. Aquí está contraponiendo un valor con una práctica. La práctica litúrgica eran los sacrificios. La práctica litúrgica eran los holocaustos. Pero el Señor quiere fidelidad, que es calidad de la persona más que una práctica externa. El Señor está pidiendo a través del profeta la calidad de la persona. Bueno, estos son de estos precedentes, que así un repaso muy rápido. Y eso es ¿cómo se dice? Sumamente interesante, ¿no? Revisar cada una de estas situaciones. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Cuando pasamos ya al Nuevo Testamento y a la historia, nos encontramos con Jesús, con Pablo y los demás apóstoles, y luego si avanzamos en la historia, encontramos a personajes como Jerónimo de Estridón, a Pedro, y damos un salto más de varios siglos y empiezan a resonar nombres como Pedro Baldo, como Juan Wycliffe, como Juan Hus, como Savonarola, como Erasmo de Rotterdam, Juan Tyndale, como Lutero, obviamente, ¿no? De la Reforma, y uno en particular, que yo lo digo con mucha libertad, yo soy fan de todos estos personajes de la Reforma y de la historia de la Iglesia. Mi personaje favorito es Casiodoro de Reina. Soy fan de Casiodoro de Reina. Me admira su ministerio, me inspira, es un tipo buena gente, es buena gente. Casiodoro de Reina. Bueno, pero ¿qué tienen en común cada uno de ellos? Lo que tienen en común, tienen muchas cosas en común, pero una de las que por el tema de la conferencia de esta noche es que cada uno de ellos fue un ferviente lector y estudiante de la palabra del Señor. Y hay que agregar un adjetivo más. Fueron eruditos en cuanto a la palabra del Señor. Esta gente que están en este listado, cada uno de ellos tuvieron un amplio y profundo conocimiento de la palabra del Señor. No fueron, algunos de ellos tuvieron academia, tuvieron escuela, no todos. Otros fue así en la práctica, que tomaron una Biblia y la empezaron a leer, y por años estuvieron leyéndola, estudiando, aprendieron más disciplinas que estaban alrededor del texto bíblico, y eso los llevó a un nivel superior, que hizo que destacaran cuando se les comparaba con otros. La mayoría de ellos también fueron personas políglotas que dominaron varias lenguas, principalmente aquellas lenguas que tenían que ver con el asunto bíblico. De todo este grupo resaltan personajes como Jerónimo de Estridón, que fue el traductor de la Vulgata, personajes como Juan Wycliffe, también que fue un erudito en cuanto a los idiomas, Erasmo de Rotterdam, que fue como el sistematizador y el propulsor de lo que conocemos como el Textus Receptus, y Lutero, que tradujo la Biblia al alemán. Y a nosotros de la parte del español nos interesa mucho la vida de Casiodoro de Reina y el trabajo de Casiodoro de Reina. Cada uno de ellos fueron personajes que centraron su atención en el texto bíblico. Desde Jesús. Jesús no discutía asuntos de razones, aunque él conocía la literatura rabínica de su tiempo, hizo mención de ella en varias ocasiones, la literatura rabínica. Jesús era una persona que sabía leer, sabía escribir y sabía disertar, sabía discutir, debatir con sus oponentes. De Pablo, ya no digamos, hace falta, solo nos hace falta pues leer lo que él hizo a través del libro de los Hechos y luego leer sus cartas con una increíble lucidez y una increíble brillo y vehemencia. Él podía argumentar en todos los temas que tenían que ver con el texto bíblico. Y por eso es una característica de los reformadores, de todos los tiempos, de todas las reformas que hemos hablado, personas ampliamente conocedoras del texto bíblico. Por eso, cuando hablamos de la reforma cada año, siempre por ahí en las redes sociales aparece siempre el mensaje: la iglesia necesita una reforma, la iglesia necesita una reforma.
Yo creo que se ha cumplido también esa frase que se armó en la reforma de la iglesia reformada, siempre reformándose. Se ha cumplido porque la iglesia siempre ha ido pues al ritmo que la sociedad, el tiempo, la modernidad de todos los tiempos le ha demandado. Ha hecho ajustes y ha tratado de acoplarse y seguir siendo efectiva y yo creo que lo ha logrado, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos señalar como que se pueden mejorar y que se deben mejorar y errores que se han cometido, pero en general la iglesia ha ido avanzando y acoplándose a los tiempos diferentes. Pero los mejores tiempos de la iglesia han sido cuando la iglesia ha vuelto su mirada a las escrituras y ha puesto las escrituras en el primer lugar, que fue lo que hicieron los reformadores. Fue lo que hicieron. Entonces llegaron a las conclusiones como hoy solo nos vamos a dirigir a una de estas solas, ¿verdad? No. Recordemos que son 5, solo la escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo fe y solo a Dios la gloria. Pero estamos hablando de las escrituras. Entonces ellos centraron su atención en solo la escritura. Dijeron que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Nada que contradiga la revelación de Dios en la Biblia, no es la revelación de Dios me lo reveló, ¿verdad? Dios me dijo, ¿verdad? No, es la Biblia, nuestra norma suprema no es lo que Dios le ha dicho a una persona o le ha revelado a una persona en nuestro tiempo, no importa el título que tenga, y me disculpo, no debiera disculparme, pero quiero disculparme, me disculpo si eso puede inquietarnos un poco, no importa el título que tenga, porque hoy se manejan muchos títulos, ¿no? Académicos, eclesiásticos, ministeriales, y hay unos que me causan mucha gracia, que no hace tanto leí por ahí, hay una persona que se presenta como apóstol y serafín. Ahora hay serafines, hay arcángeles, hay patriarcas, hay generales, y bueno, y luego apóstoles, profetas y todos esos títulos que han sido pues de reciente uso. Y los clásicos que son pues, ¿cómo se dice? Organizacionales y que usamos pastor, obispo, reverendo y así, que se usan, ¿no? Pero estos otros se han usado como para imponer una autoridad. Dios me lo reveló a mí y como yo soy el serafín, entonces me lo tienen que creer. Dios me lo reveló a mí y como yo soy el arcángel, entonces eso me lo tienen que creer y lo tienen que aceptar, aunque la Biblia lo contradiga abiertamente. Entonces, no, ninguna revelación, nada que contradiga la palabra del Señor debe ser aceptada y puede llegar a regular la vida del creyente. Nada, es solo la escritura, solo la escritura. Entonces, todos estos reformadores, de los antecedentes que vimos y de los del periodo de la Reforma protestante como tal, dejaron plantado el principio de solo la escritura. Nosotros hacemos muy bien, hacemos mucho bien y nos hace a nosotros mucho bien el que nosotros nos fundamentemos en estos principios. Las 5 solas no deben ser solo 5 recuerdos, ¿verdad? Sí, solo la escritura y los recitamos así como un ejercicio histórico o algo. No, sino que deben ser principios fundamentales en donde nosotros vamos a arraigar ahí nuestra práctica eclesiástica, nuestra teología y nuestra fe. Y cada año hacemos bien en recordarlas, en volverlas a meditar, a reflexionar, a ver cómo estamos, nos van a servir como un parámetro, nos van a servir, así como cuando el constructor pone una pared, construye un segmento de una pared y luego pasa el nivel, no sé cómo llaman en los diferentes países, pero es un aparatito que es pura física básica y con eso le sirve para saber que esté todo recto, que no esté torcido, desnivelado. Y hay otro mecanismo que se llama plomada para ver que todo esté vertical. Y entonces esos dos instrumentos, el nivel y la plomada, sirven para verificar que se está construyendo bien. Pues estas 5 solas, vale la pena que cada año nosotros a nuestra teología, nuestra práctica, nuestra liturgia, nuestro ministerio, todas las cosas que hacemos, les pasemos la plomada. Sigo creyendo en solo la escritura. Sigo creyendo en solo Cristo, sigo creyendo en solo la gracia, en solo fe, en solo a Dios la gloria. Eso nos va a servir como elementos también de medición, de orientación. Los reformadores dijeron que la Biblia era la única autoridad y la única norma en materia de fe y práctica
y su autoridad de la Biblia es superior a cualquiera de las tradiciones humanas. Es un gran desafío para nosotros hoy, porque en el recuerdo pensamos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Ah, sí, la Iglesia Católica. Pero hoy nosotros tenemos manuales de doctrina, hoy nosotros tenemos guías de doctrina, tenemos nuestras declaraciones de fe, tenemos, no sé, nuestras teologías que hemos escrito y si no las hemos escrito, pues las tenemos por ahí, las confesamos, y se han convertido también a lo largo de las décadas y probablemente siglos, se han convertido también en tradiciones. Y entonces, y tradiciones humanas, porque son finalmente nuestras interpretaciones. Y hay que decirlo, ¿no? Y hay que aceptarlo. Ninguna de nuestras interpretaciones es inspirada. Lo que es inspirado es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la inspirada. Mi interpretación, lo que yo pienso que dice la Biblia, eso no es inspirado en la categoría de la Biblia. Tiene una categoría inferior y debe estar sujeta a constante revisión, constante revisión. Para eso nos ayuda todo este proceso. Por eso los reformadores la declararon como máxima autoridad a solo la Escritura. Y la usaron para criticar las prácticas de la Iglesia Católica en aquel tiempo. Hoy nosotros debemos usar este principio de solo la Escritura como una autocrítica, como una autoevaluación, ¿no? Y regresar a los principios fundamentales que estamos haciendo. Y tenemos la oportunidad de hacerlo cada año, ¿no? Volver a hacer una revisión, un chequeo rápido para saber cómo vamos. Y eso no va a permitir que nos desviemos. El énfasis que pusieron los reformadores llevó a traducciones al alemán, por ejemplo, de Lutero, que se centra, pero ya antes en otros países como Inglaterra se habían hecho traducciones al inglés y se habían intentado hacer otras traducciones de la Biblia a otros idiomas que habían sido aplacados por la intolerancia religiosa de aquel tiempo. ¿Cuál era, y sigue siendo hasta el día de hoy, el propósito de las traducciones? Que la gente, no importa la etnia, no importa el idioma, puedan tener un contacto directo, un encuentro directo con las escrituras y que lo puedan leer de manera directa con las escrituras. No debemos menospreciar la función del Espíritu Santo, porque lo que pasaba antes es que la Iglesia Católica, las autoridades de la Iglesia Católica decían que no, que la Biblia no podía ser puesta en las manos de toda la gente porque no todos tenían la capacidad de interpretarla. Eso tiene cierta razón, porque luego el principio del libre acceso a las escrituras y la interpretación individual, pues lo que hizo fue que se desbordaran las interpretaciones y sabemos de toda la historia de las herejías, el sectarismo y todas esas cosas que se ha producido en los siglos anteriores hasta el día de hoy. Pero eso es ahí ya cada quien, ¿no? Por eso el hecho de poner una Biblia en la mano de una persona en su idioma y que tenga la capacidad de leerla o de escucharla, de entenderla, pues el trabajo siguiente es el trabajo del Espíritu Santo. Hay un momento donde en la cátedra de las iglesias, el ejercicio, la escuela dominical, el ejercicio magisterial, la función del discipulado y otras cosas, pues nos van enseñando, nos van instruyendo. Eso yo no lo pongo así como, no lo dudo del valor que tiene, hasta la Biblia misma lo demanda. Pero tampoco podemos volver nosotros a una actitud de hace siglos de decir, no, mejor que no lean la Biblia porque se van a confundir. ¿Sabe qué? Hasta ese nivel se ha llegado en algunos contextos de decir, no lea la Biblia, hermano, porque se va a confundir. Mejor no lea. No, al contrario, que se confunda y que esa confusión lo lleve a la oración. Enseñemos que, hermano, usted lea la Biblia. Si se está confundiendo, está ahí frustrado o tiene miedo, bueno, doble sus rodillas, póngase en oración, conversemos. La iglesia debe generar espacios, muchos espacios, para que la gente pueda preguntar, para que la gente pueda debatir, para que la gente pueda incluso disentir, que en algún momento las personas puedan decir, yo no estoy de acuerdo. Si nosotros imponemos nuestra autoridad, imponemos nuestra interpretación, estamos violando este principio de solo la Escritura. Ese es un asunto interesante que tuvo su función en aquel momento porque la autoridad de aquel momento no permitía que existieran otras interpretaciones, sino que únicamente la interpretación que estaba dando. Y todos estos reformadores
estaban incómodos, estaban inconformes con lo que se presentaba. Y obviamente, por ejemplo, en la dieta de Worms, intentaron que Lutero se cambiara de opinión, y Lutero lo que les dijo es que no podía, vamos a ver eso un poco más adelante, que no podía él cambiar de opinión si no era convencido únicamente a través de las escrituras. Entre los fundamentos que uno puede mencionar del principio de solo la escritura está el asunto de la autoridad superior y final de las escrituras. La Biblia es la única fuente infalible. No somos nosotros, no es usted, no soy yo, no es ninguna persona, por más títulos eclesiásticos que pueda coleccionar o recorrido o experiencia ministerial que tenga. La fuente infalible de autoridad y de fe para los cristianos deberá ser la Biblia. Eso dijeron los reformadores. También el tema de la suficiencia de las escrituras. La escritura es suficiente por sí misma para guiar a los creyentes en su fe. No hacen falta las tradiciones humanas o las declaraciones de la iglesia. Pensamos en el pasado, pero yo les animo y les desafío a pensar en el presente, porque ahora nosotros tenemos declaraciones de fe, tenemos credos, tenemos manuales de doctrina, les decía, no es todos nuestros libros de teología y tenemos todas esas cosas. Ninguno de esos es algo como accesorio para la Biblia. Sí, necesitamos la Biblia y algo más. No necesitamos eso, algo más. La Biblia es suficiente. Hermano Luis, entonces, ¿de qué sirven todos esos sus libros que usted tiene ahí atrás? Y los que tienen, ya vi algunos hermanos que tienen ahí sus bibliotecas también muy bonitas. No, claro, sí nos sirven, ¿no? En su momento, en su lugar, ya decíamos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, conocía también la literatura de los rabinos de aquel tiempo. Pablo cita otras fuentes deuterocanónicas o apócrifas incluso en algún momento. Pero ninguna estaba en el nivel de las escrituras, en ese nivel. Es todos esos intentos de poner o al mismo nivel o más allá del nivel de las escrituras, en todo caso serán blasfemia y herejía. Es solo la escritura, la suficiencia de la escritura. En eso se plantaron los reformadores, y por ejemplo, en el caso de Juan Hus, le costó la vida, ¿no? Él en ningún momento se retractó, y otros que tuvieron pues no los vamos a acusar de nada. Si yo estuviera, por ejemplo, en el caso de Juan Hus, no sé, si me llevaran ahí a una hoguera y me amarraran en el centro de la hoguera y yo viera las antorchas y me dijeran, hermano Luis, retráctese de eso, de solo la escritura, no sé, no... Tal vez ahorita, como yo estoy en mi casa hoy, aquí tengo una taza de café y pues no tengo ninguna amenaza. Yo ahorita podría decir, no, yo daría mi vida por Cristo pues sí, estoy en un lugar muy seguro, estoy aquí, no tengo ningún problema, estos días he estado muy feliz y todo ha ido muy bien y pues no sé, pero estando ya en el momento, no sé, hermanos, no sé cómo me iría de verdad. Espero nunca estar en una situación así, donde mi fe llegue a ese extremo, ¿no? De poner solo, a costa de mi propia vida, defender solo la escritura. Y obviamente la escritura es de inspiración divina. Escribimos muy bien. La iglesia a lo largo de los siglos ha escrito millones de libros de gran inspiración, libros muy útiles. Yo mismo aquí tengo una colección de libros que todos me han servido, todos los he leído, algunos, la mayoría he leído completos, otros leo los párrafos de interés, otros son de consulta. Estamos constantes, y la humanidad, y particularmente la iglesia, los cristianos, van a seguir escribiendo a lo largo de su historia hasta el fin. Y habrá que leer esos libros, pero el único de inspiración divina es la escritura, es la Biblia. Por más que amemos a un autor y nos sorprenda y lo sigamos y seamos fieles seguidores de su literatura, ninguna de esa literatura puede ponerse en el nivel de solo la escritura. Obviamente, cuando vamos a las escrituras son como ese nivel que pone el constructor, como esa plomada para ver la verticalidad de las paredes. La escritura va a ser eso. De hecho, un profeta habla que la palabra del Señor es como una plomada para ver cómo va. Y entonces eso lo que va a hacer va a evidenciar cómo estamos. Nos va a decir si estamos bien, nos va a decir si no estamos tan bien.
Y ese contraste y esa denuncia en algún momento podría llegar a incomodarnos, incomodó a las autoridades de aquel tiempo y lo que hubo fue violencia. Cuando vemos a los profetas del Antiguo Testamento, ninguno de esos profetas realmente fue querido. Ninguno tuvo les hicieron monumentos, pero nuestro Señor Jesucristo dice en Jerusalén, y esa era una práctica en Israel, que hacían monumentos donde habían lapidado al profeta. No era un monumento de honra o de gloria, sino que el recuerdo de que en esa esquina, en esa calle, ahí en esa plaza, habían lapidado a un profeta. ¿Por qué mataban a los profetas? Claro, habían profetas que comían en la mesa del rey, que andaban del brazo con el rey, vestían igual que el rey, andaban ahí en la misma carroza del rey, comían el mismo menú que el rey, todo era lindo, el rey les daba ahí su subvención y ellos andaban ahí tranquilos, no había ningún problema. Claro, eran los falsos profetas. Eran esos profetas que andaban ahí buscando comer de las migajas y los reyes los trataban como que eran sus peleles. Se burlaban de ellos, como el caso de Acab o Jezabel, entre otros, ¿no? Entre otros reyes. Pero los reyes, los profetas genuinos, los reyes los despreciaban, los perseguían, los mataban, los lapidaban, los apresaban, los expropiaban, los avergonzaban. Y su único pecado era hablar la palabra del Señor. Bueno, en este principio de solo la escritura, también los reformadores se esforzaron mucho en el tema de las traducciones. La iglesia, las autoridades de la iglesia en aquel tiempo habían servido como una especie de barrera para las traducciones, se impedían, hasta el día de hoy, al magisterio de la iglesia, le siguen, hasta el día de hoy, le siguen incomodando las traducciones. De hecho, si ustedes recuerdan, el pontificiado de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, él estuvo a cargo del protector ahí de la doctrina de la iglesia durante mucho tiempo. Y cuando finalmente él fue papa, uno de sus primeros proyectos fue regresar la misa al latín. Él quería que la misa regresara al latín. Fue uno de los proyectos, ¿no? No avanzó. Ya los logros que se habían tenido era como un retroceso después de los logros que se habían tenido en el Concilio del Vaticano II, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se abrió el espacio para la misa en el idioma vernáculo, ya la iglesia aceptó a regañadientes el tema de las traducciones bíblicas y así, ¿verdad? Le animo a leer las introducciones de las Biblias de estudio católicas, como la Torre Samad, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. Si tiene una Biblia de estudio, lea la introducción, la presentación. ¿Qué opina el Consejo Cardenalicio de las traducciones y las advertencias que les hacen a los exégetas que trabajan en esos proyectos? Bueno, y así, cada una de esas actividades. Esa centralidad en las escrituras tuvo un impacto muy, muy fuerte. Y eso se estudia al estudiar la historia de esos siglos, siglo XVI, XVII en adelante. El impacto de la Reforma en las naciones, principalmente que abrazaron los principios de la Reforma, cómo fue transformada la educación, la política, la religión, obviamente el tema del trabajo, la reconceptualización social del trabajo, las economías, las ciencias, la justicia social, la familia, el tema de los derechos de la mujer. Y todas esas cosas tuvo un impacto, entre otras áreas, ¿no? de la sociedad y la humanidad, un impacto muy, muy, muy grande por el hecho de centrar la atención en las escrituras, en el tema de la Biblia. Lutero llegó a decir entonces que cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Todos los días. Estas últimas décadas, eso ha bajado un tanto ahora, esa es mi percepción, que ha bajado un tanto ahora, pero hace unas décadas atrás las principales campañas evangelísticas eran basadas en milagros. La gente iba a la iglesia posteriormente. Eso derivó, sobre todo hace unos 10 años atrás, entre 20, eso ha oscilado tal vez de unos 25 años hasta los últimos 10 años para acá. Digamos desde los años 2000, más o menos, para el 2015, 2017, el tema de las megacampañas basadas en milagros y todas esas cosas hemos visto que han descendido dramáticamente. Y eso ha tenido una razón, ¿no? Porque todas ese auge
de los milagros no fue acompañado, como en años anteriores o en décadas anteriores, con el proceso de integrar una congregación y luego ser discipulado, sino que solo fue el tema de los milagros, pero eso no tenía un sustento doctrinal apropiado. Bueno, por un lado. Por otro lado, el tema de la charlatanería, que fue, la gente dijo, ya basta, no puede ser posible, se hizo muchas cosas, el ridículo, basta ver los clips que hay en las redes sociales de todas esas cosas, es un asunto increíble. Entonces Lutero, y esos son principios que vale la pena que nosotros retomemos y que revisemos a la luz de lo que hacemos en el siglo XXI. Lutero dijo, hay que ver, llueven milagros todos los días, pero hay que ver la doctrina y si esa enseñanza se encuadra en las escrituras. Si no se encuadra en las escrituras, hay que rechazarlo. Y cuando lo llevaron arrastrado a la dieta de Worms, donde estaba en peligro su vida, Lutero, pues era un asunto ahí que podía no volver a salir y ser condenado a muerte. En su defensa, una parte, aquí los historiadores no muchos se ponen de acuerdo, pero este es como el texto estándar de lo que pudo haber sido la respuesta de Lutero. Él dijo, si no se me convence mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, que era lo que la gente le estaba diciendo, ¿no? Sus 95 tesis y todas esas cosas. Porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. La conclusión que se le atribuye y que se ha vuelto icónica es, aquí estoy, como quien dice, pues hagan lo que ustedes quieran, mira, yo no voy a moverme de lo que ya he confesado, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, dice Lutero. Siempre atando, llevando su conciencia hacia las escrituras, hacia las escrituras. Por eso hoy, y aquí estoy ya como encaminándome al final de mi participación, hay que hablar, como dijeron los reformadores, de solo la escritura, pero toda la escritura, toda la escritura. Entonces debemos caer en cuenta nosotros que así como en el pasado, desde los precedentes bíblicos que hablamos hasta de los siglos posteriores el establecimiento del Nuevo Testamento, los reformadores y los siglos que siguieron a la Reforma protestante, hay que concluir que no habrá ninguna reforma, no habrá ningún avivamiento verdadero, no habrá ningún cambio radical en la iglesia y mucho menos en la sociedad si en el centro y fundamento no está la Biblia como palabra de Dios, pero de verdad como palabra de Dios. Es no sé qué adjetivo usar, pero está entre frustrante, indignante, humillante, avergonzante ver personajes de la vida pública de nuestros países que salen con una Biblia en la mano y tienen una vida en absoluto desastrosa. Viven en completa oposición y de manera opuesta. En su vida demuestran totalmente todos los antivalores de la Biblia, es decir, todos los valores que la Biblia enseña, ellos los transgreden, pero salen a fotografiarse con una Biblia en su mano. Si la Biblia es palabra de Dios, debemos vivir en consecuencia a esa declaración. Entonces, todos los avivamientos que vemos en el pasado se centran en un movimiento ampliamente bíblico, verdaderamente bíblico. El verdadero avivamiento no es el fuego de nuestras reuniones, es algo emocionante, muy emocionante y muy conmovedor y emotivo, salir con el pecho hinchado, las mejillas y los ojos, hemos llorado, hemos sentido algo extraordinario, pero luego vamos a la calle y hay que vivir conforme la palabra del Señor. Si ese fuego se apaga en la acera de la iglesia, no es avivamiento, por mucho que ocurra dentro de nuestros cultos. Pero si ese fuego no alcanza para transformar nuestra vida, para transformar la familia, para transformar nuestro matrimonio, nuestro ejercicio profesional, la manera en la que hacemos nuestros negocios, etcétera, no es avivamiento. Y si la palabra del Señor no está en el fundamento y en el centro de eso, no es un verdadero avivamiento. Estos son las portadas. La de la izquierda es la portada de la Biblia del Oso, que fue la primera traducción de la Biblia al español completa de Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina, de una manera extraordinaria,
pone en la portada de su Biblia eh, un versículo, una parte de Isaías que dice Udvar Elohenu, Yakum Leolam, es la frase en hebreo, Udvar Elohenu, Yakum Leolam, que se puede traducir, pero la palabra de Dios, o más la palabra de Dios, permanece para siempre. En ese versículo de Isaías 40 dice que la vida del hombre es como la hierba y su gloria como la flor del campo, que se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso lo puso Casiodoro de Reina en la portada de su Biblia y es algo extraordinario. Luego, Cipriano de Valera, en la primera revisión, en 1602, en la portada de la Biblia que se conoce como la Biblia del Cántaro, la conserva. Lo que hizo Casiodoro fue quitar la lectura en hebreo. Casiodoro de Reina la puso en hebreo y abajo lo puso en el español de aquel tiempo. Cipriano de Valera quitó la lectura en hebreo, pero dejó la misma inscripción. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre en esa lectura. Eso nos debe desafiar. Y aquí me permito leer un trozo de un artículo que escribí hace un tiempo, que dice: cuando hayan terminado nuestros días y hasta 1000 generaciones más sucedan y nos hayamos ido, cuando se hayan podrido nuestras publicaciones y se hayan derrumbado nuestros templos, se hayan olvidado nuestras canciones y nadie recuerde nuestros nombres, a través de los siglos y milenios hasta el fin, la Biblia permanecerá. La Biblia no nos necesita, pero nosotros sí la necesitamos a ella como palabra de Dios. A nuestras palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Es lo verdaderamente imperecedero, inmutable, inmarcesible, inescrutable e inefable. Esa palabra maravillosa. Y una última reflexión para dar lugar a las participaciones y si hay alguna pregunta. Debemos preguntarnos hoy nosotros en relación a la palabra. La palabra del Señor, la Biblia, tuvo una función extraordinaria, despertó conciencias. La historia dice que Lutero, leyendo Romanos 1:17, alcanzó a leer: el justo por la fe vivirá. Y eso transformó su pensamiento, es lo que dice la historia. ¿Qué versículos de la Biblia han transformado nuestra historia? ¿Cuáles versículos de la Biblia han transformado nuestras naciones? ¿Cuáles versículos de la Biblia están en el centro de movimientos que han hecho que nuestras sociedades sean renovadas totalmente de principio? ¿Cuál es el impacto de transformación que estamos causando en los individuos, en las familias, en la sociedad? Y una reflexión más. Hoy estamos hablando de Lutero, estamos hablando de Casiodoro de Reina, estamos hablando de todos esos reformadores, estamos hablando de los profetas, de los reyes, siglos después. Cuando la historia suceda, ¿qué se dirá de nosotros en el futuro? Cuando ya no estemos, dentro de 100 años, si el Señor aún no ha venido, dentro de 100 años, en su país, en su comunidad, en su comarca, en su pueblo, en la denominación, ¿qué se recordará de usted? ¿Qué se dirá de mí? Seremos como los reformadores y se nos recordará como hombres paladines de la verdad, cuya alma ardía por la palabra del Señor. Se nos recordará de este lado de la historia como esos increíbles hombres que estuvieron dispuestos a cualquier clase de riesgo y peligro con tal de mantener ese principio fundamental de solo la Escritura. Nuestros nombres aparecerán en ese listado de héroes y de personajes extraordinarios. Bueno, ese es el desafío que tenemos el día de hoy frente a lo que escuchamos en relación a la historia y lo que la Escritura provocó a lo largo de los tiempos y seguirá provocando. Cuando la Biblia toma el lugar prominente, los infiernos tiemblan. Y cuando la Biblia toma el lugar prominente, la palabra del Señor es luz y las tinieblas huyen. Las tinieblas huyen ante el brillo insostenible de la luz. La luz, las tinieblas no pelean contra la luz. Y cuando llega la luz, las tinieblas se van. Ese es nuestro desafío el día de hoy.
Así que agradezco el espacio para compartir con ustedes y dejo el tiempo aquí a mi hermano Juan para lo que sigue, la dinámica que sigue. Bendiciones. Tu micrófono, hermano Juanito. Listo. Me quedé por un momento sin internet, pero gracias a Dios ya pude regresar. Bueno, hermano Luis, gracias por darnos esta conferencia. La verdad es que tenemos mucha preocupación nosotros los cristianos evangélicos. Eh, Tenemos que dar de nuevo un espacio a las escrituras para que funcionen con su poder, para que la fe brille y, y se imponga ante las tinieblas. Hermanas, hemos escuchado al hermano Garavito. Sin duda hay preguntas que quieran hacerse o algún comentario. Eh, Quiero ser el primero, Luis, en hacerte una pregunta. Esta experiencia que tuviste en ese evento cuando te hacen ver que el cristianismo, el número de cristianos en Guatemala era bastante alto, pero el poder del evangelio no se evidenciaba en la transformación de la sociedad guatemalteca. Esa es una pena de nosotros aquí en Guatemala. No sé cómo sienten los demás hermanos centroamericanos, ¿verdad? Pero es una realidad ahora acá. Eh, yo quisiera que hicieras una aplicación. No te escuché, no te escuché toda la conferencia, ¿verdad? Pero ¿qué aplicación harías o cómo nos haces a todos nosotros como responsables de esa impotencia de la iglesia, de esa impotencia de una iglesia que no transforma? O pudiera ser también que algunos digan, bueno, nosotros vamos por una cuestión puramente espiritual, pero el impacto, transformación social, pues no nos interesa. A veces, bueno, y eso ha pasado aquí en Guatemala, los hermanos de Guatemala son testigos de eso. Se han propuesto ideas como de imposición de la Biblia o de los principios cristianos, imponer la lectura bíblica, imponer tales principios porque la Biblia lo dice, hay que imponérselo a la sociedad. Y digamos que esos proyectos no son del todo malos, aunque son, pues, transgreden derechos y libertades de las sociedades, ¿no? Se habla de libertad de religión, pero nos incomoda a nosotros los cristianos cuando otra religión está creciendo, otros creyentes de otras religiones están creciendo en nuestros países, nos incomoda, pero hablamos de libertad de religión, cosas como esas. Los reformadores usaron una frase que yo creo que es importante que la tengamos en mente. Los reformadores acuñaron la frase también coram Deo, que es una frase en latín. Coram Deo significa rostro de Dios. Y lo que ellos explicaban era, siempre estamos delante del rostro de Dios. Y lo usaban, es decir, no estoy solo delante de Dios cuando estoy en la iglesia frente a una imagen, en el caso de los reformadores, o cuando estoy en el Vaticano, o cuando estoy con el clero, sino que siempre estoy delante de Dios. Y también hablaron y como siempre estoy delante de Dios, eso es todos los días, no solo el día del culto, no solo el día de la ceremonia, no solo el domingo,
o cuando hay alguna ceremonia, una ceremonia especial, sino que siempre estoy delante de Dios. Coram Deo es constante, todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana, toda mi vida estoy delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que estoy delante de Dios si yo tengo que salir a trabajar? Ah, ok. Entonces, el trabajo es un acto de adoración. Ahora, el trabajo no es una maldición, ni una carga, sino que el trabajo es un acto de adoración. Entonces, yo estoy adorando al Señor con mi trabajo. ¿Cómo puedo adorar a Dios si soy un mal trabajador? ¿Cómo puedo adorar a Dios si le miento a mis clientes, si estafo a mis clientes? Con esos pequeños cambios que hagamos en nuestra... A veces pensamos que nuestros países van a ser transformados cuando se acabe la corrupción gubernamental. Por eso el pasaje de Ezequiel habla de príncipes, de profetas, de sacerdotes. Eso nosotros diríamos, esos son nuestros líderes políticos, sociales, eclesiásticos, ¿no? Pero también está la corrupción del pueblo y eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? Predicar desde nuestros púlpitos a nuestra gente, por muy sencilla que sea, hermano, usted cumpla la palabra del Señor. Es que en la sociedad no se puede, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde pareciera que no se puede ser buen cristiano, que no se puede vivir en santidad. Bueno, de eso se trató la vida de los reformadores. Ellos fueron personas que no se acomodaron al status quo, que no se acomodaron a la situación que los regía, sino que salieron de eso, rompieron con eso y obviamente eso les generó incomodidades, les generó enemistades, contradicciones, pero vemos el logro que tuvieron hasta el día de hoy. Estamos aquí hoy recordándolos, ¿no? Si Lutero hubiera dicho en la dieta de Worms, está bien, pues acepto, me retracto, no hay problema, y bueno, y se regresa a la iglesia de Wittenberg y quita ahí las 95 tesis y las tira y no hace nada, no recordaríamos su nombre hoy, ¿verdad? Y hubiera guardado su cuello y hubiera mantenido ciertas comodidades, pero nada de lo que se produjo a partir de esos movimientos estuviera, pues Juan Jos hubiera muerto de viejito, ¿verdad? Rodeado ahí de sus nietos y no lo hubieran quemado, Casiodoro de Reina hubiera vivido tranquilamente ahí en el monasterio de San Isidoro del Campo. No hubiera tenido que huir, hubiera tenido ahí tranquilamente, él hubiera estado con su comidita y todo seguro ahí sin andar pasando todas esas vicisitudes, pero no hubieran logrado lo que tuvieron, ese renombre que hoy recordamos. Entonces nosotros hoy, al salir a la calle, la Escritura nos demanda una vida ética, una vida de santidad, no de santurronería, no sé cómo dicen en sus países, ser uno santurrón, ¿no? No se trata de ser santurrón ahí con la apariencia de ser santo, sino hay que ser santos. Y la santidad no es solo de contemplación, de un estilo de ropa o de música, sino la santidad es el principio, hasta cómo saludamos a nuestro vecino, mostramos esa santidad, hasta cómo llevamos nuestro negocio, cómo vivimos en nuestro matrimonio, la educación de nuestros hijos. Eso debe cambiar. Eso definitivamente debe cambiar, debe impactar las escrituras, ¿no? Porque es algo, pues, vergonzoso, ¿no? Yo, pues, no había qué decir cuando me sorprendieron con esas preguntas. Eso fue como en el 2020, finales del 2020, fue en el contexto de la pandemia. Entonces yo me he puesto a leer y a escuchar muchas conferencias acerca de eso, a escuchar qué opinan las demás personas que nos visitan en Guatemala o que ven la realidad de Guatemala y ese tipo de cosas, y analizar qué es lo que pasa en medio de nosotros, de nuestra sociedad, qué tanto realmente la escritura es palabra de Dios para mí, qué tanto es la escritura. Yo siempre he puesto algún ejemplo. Vamos a suponer, yo tengo un artefacto aquí, que este es un martillo, y yo lo dejo aquí, ¿verdad? Aquí está el martillo. El martillo tiene todo el potencial de poner un clavo y atravesar esa pared, pero yo lo tengo aquí y lo dejo aquí, entonces no sirve de nada. Mientras la Biblia la veamos como un objeto, como un souvenir cristiano, como algo accesorio o como un amuleto o un fetiche, pues no desarrollará todo ese poder que tiene la palabra del Señor hasta que finalmente atraviese nuestro corazón y le permitamos a la palabra del Señor que nos transforme. Dios es un Dios todopoderoso, pero nosotros le podemos decir no a su palabra. Le podemos decir no a su palabra y obviamente llevar las consecuencias de esa decisión. O le podemos decir sí y también llevar las consecuencias de esa decisión y vivir en congruencia con esa decisión. Gracias, Luis. Muy bien.
Excelente respuesta. Hermano Israel de Acosta desde Nicaragua quiere participar. Entonces, con él el tiempo. Amén, muchas gracias. Tuve el privilegio de vivir 13 años en Guatemala y también me hicieron muchas veces esa pregunta: ¿por qué tanta violencia y por qué dicen que más del 60% son cristianos? Y entonces yo contestaba con otra pregunta. Yo le voy a contestar con otra pregunta. ¿Qué tal si no hubiera ese porcentaje de cristianos? Guatemala sería Sodoma y Gomorra. Pero si el Señor viene a Guatemala a buscar 10 justos, ¿los encontrará? Yo le digo que va a encontrar más de 10 justos y no destruiría Guatemala por eso. Bueno, ese es como un comercial aparte de mi pregunta. Pero la pregunta que tengo, y creo que es la persona más indicada para contestármela, tiene que ver con ¿por qué se ataca tanto la Biblia Reina Valera en estos tiempos? Y supuestamente la relacionan con la influencia o la conexión que tiene con el Textus Receptus. ¿Qué es lo que pasa de Erasmo de Rotterdam? ¿Qué es lo que pasa? Eh, eh, ¿Por qué se critica tanto a la Biblia Reina Valera, que para mí ha sido la reina de la Biblia y sigue siendo la reina? Pero por el hecho de pasar por el Textus Receptus, ¿me podía aclarar un poco más esa relación o conexión o influencia del Textus Receptus en la Reina Valera en su principio, principalmente en la Biblia del Oso? Claro, bueno, el Textus Receptus era lo que había en aquel tiempo, ¿no? Lo mejor que había, lo técnicamente, académicamente, vamos a decir, que estaba disponible. Casiodoro de Reina no solo se basó en el Textus Receptus, sino que él tuvo varios textos que fue siguiendo, incluso algunos en español que se habían hecho antes, y otras Biblias en hebreo y en griego. Es decir, se sabe que tuvo varios materiales a la vista, era lo que había. Si Casiodoro de Reina resucitara, el Señor le permitiera resucitar y estar en nuestros tiempos, sería el hombre más feliz del mundo y creo que convocaría inmediatamente a revisiones de ese texto, que es lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Hay unos artículos que hablan de qué tanto sigue teniendo, por ejemplo, la Reina Valera 1960, que es como la Biblia que todos amamos, ¿verdad? Bueno, no todos, pero la mayoría amamos y crecimos con esa Biblia. ¿Qué tanto sigue teniendo de Casiodoro de Reina esa Biblia? Pues sí, cada revisión ha hecho un aporte, ha hecho una mejora, porque las revisiones van a eso, a mejoras, a actualizaciones, pero sigue teniendo el mismo principio, si me permiten decirlo de esta forma, el mismo espíritu de Casiodoro de Reina. Ahora, de los críticos de Casiodoro de la Biblia Reina Valera o del trabajo de Casiodoro de Reina en particular, hay dos grupos. El primer grupo de críticos de la Reina Valera al que me voy a referir, y lo digo con todo respeto, pero describe la realidad, son críticos que no saben, son críticos que ignoran realmente tema de traducciones, no saben hebreo, no saben griego, o han recibido por ahí algún fundamento o algo, pero eso no lo hace suficiente para en realidad criticar el trabajo de un genio como lo fue Casiodoro de Reina. Para realmente hacer una crítica a las traducciones bíblicas hay que ser biblista. Y no biblista de título porque tengo un título en mi oficina que dice biblista, sino que es biblista de saber, hay que conocer. Es que a mí me reveló el Espíritu Santo. No va en esa línea las críticas de las Biblias, sino que hay que conocer, porque el trabajo de traducciones finalmente es un trabajo técnico, es como que yo critique el motor de los Mercedes-Benz, ¿verdad? Porque el ruido no me gusta, ¿verdad? Bueno, para yo criticar el motor de los Mercedes-Benz, valga ahí la propaganda, pues debo de ser un ingeniero automotriz y debo de tener, no sé, conocimientos de mecánica y de todas esas cosas, ¿no? Para emitir una opinión que realmente sea una opinión que cuente.
cualquiera ahora en las redes sociales puede emitir opinión, pero no todas las opiniones tienen el mismo peso. Entonces, el primer grupo de opiniones, hay que ver de quién viene esa crítica. Si hay gente que dice, la Reina Valera es una Biblia herética, es una Biblia hereje, bueno, hay que ver quién lo dice. Si la persona que lo dice es una persona que tiene buen conocimiento y que sabe lo que está diciendo, pues hay que preguntarle por qué lo dice, ¿no? Bueno, ese es el primer grupo. No saben, son ignorantes. Emiten opinión basados en un videíto que vieron ahí en TikTok o un artículo que leyeron por ahí o fueron a una conferencia por allá y terminaron más confundidos que edificados. Y no se dedicaron a investigar ni nada. Yo he tenido varias experiencias de eso. Cuando uno entra en detalle, bueno, con el hermano Juan nos conocemos de hace ya no sé cuántos años, Juan, por lo menos unos 20 años atrás estábamos cursando una maestría juntos. Y pues el Señor me ha dado a mí el privilegio y el gusto de ser profesor de hebreo de hace ya unos 25 años atrás. Y ahora formar desde esos últimos 10 años de mi vida, estar dedicado a las traducciones bíblicas, participar en diferentes proyectos y así. Entonces, cuando he encontrado casos como esos y yo pregunto en qué se basa la opinión, no hay respuesta. Entonces, gente que no conoce, critica sin saber y solo repite cosas. Hay que tener cuidado con eso. Y el segundo grupo de críticos de la Reina Valera es gente que sí sabe, pero han tenido algún problema con personal, han tenido algún problema personal. Cuando son críticos así muy, muy ofensivos, ¿no? Han tenido algún problema, tienen un problema personal y eso sesga su opinión. Y gente que sabe, pero que tienen su opinión está envenenada por algún problema personal. Ahora, los que comentan acerca de la Reina Valera, que probablemente he dicho dos grupos, pero habría un tercer grupo, cuando se critican, por ejemplo, las fuentes, y hay que conocer qué era el Textus Receptus, qué manuscritos, de qué fecha y el material que contenían los manuscritos del Textus Receptus a la luz de lo que tenemos. Por ejemplo, Casiodoro de Reina hoy sería feliz, sería uno de los hombres más felices del mundo analizando los rollos del Mar Muerto, que nadie sabía en el tiempo de Casiodoro de Reina. Hoy tenemos los rollos del Mar Muerto. No sabía él de otros descubrimientos que se han hecho a lo largo de esos siglos posteriores a su vida y que han obligado a la revisión de todas las Biblias. Las Biblias se revisan principalmente por dos motivos. Uno es actualizar el idioma. El español de Casiodoro, hace casi 400 y algo de años, más de 450 años, es diferente a nuestro español el día de hoy, muy diferente. De hecho, los que tenemos ya un recorrido, recordamos la Biblia, la Reina Valera 1909, que tenía un español, díjoles, fuéronse, violos, son expresiones que se usaban en la Reina Valera 1909, la Reina Valera 60 lo corrige, pero deja el vosotros sois la luz del mundo. Suena muy romántico, ¿verdad? Pero en Latinoamérica no usamos vosotros, decimos ustedes. Entonces la Reina Valera contemporánea, que fue la última revisión que se hizo en el 2011, Reina Valera contemporánea, de hecho les sugiero puedan comprar o adquirir una Reina Valera contemporánea de estudio, ya no usa el vosotros. De hecho, la mayoría de Biblias que se publican para Latinoamérica, ya ninguna usa el vosotros, usa el ustedes. Y un cambio todavía más dramático es que ya no usan Jehová, sino que usan el Señor. Eso todavía es más complicado y más dramático y necesitamos aquí otras 2 horas para explicar ese cambio en el texto bíblico, pero son actualizaciones del idioma. 1. 2. Los descubrimientos arqueológicos y las nuevas lecturas a partir de la crítica textual. La crítica textual es toda una disciplina donde hay que hacer gala de amplio conocimiento del hebreo, del griego, a estar al día. Si yo tengo un libro de crítica textual de hace 10 años, necesito comprar uno del año pasado. Y si mis ideas y mis criterios textuales están basados en un libro que es de la década del 70, tengo que actualizar mi bibliografía porque es algo vivo. Mientras conversamos, hay arqueólogos en lugares de interés. Mientras conversamos, ahorita hay gente que está con un microscopio viendo los manuscritos, están poniendo los manuscritos en una cámara de lectura especial, trabajando con el texto, encontrando nuevas lecturas. Los que han estudiado griego saben de los palimpsestos, ¿no? Que son manuscritos que hay miles de manuscritos del Nuevo Testamento en griego, en hebreo,
que se están releyendo, releyendo, reencontrando. Y ahora pues, tenemos acceso a ellos a través de internet también. Entonces, esa parte creo que es una parte importante. Y yo, en mi opinión, la Reina Valera sigue siendo una Biblia vigente. Todas las revisiones que usted pueda conseguir, la 1909, que son más accesibles todavía, la 60, la Reina Valera contemporánea, que se han publicado para Latinoamérica, y si puede conseguir las que se han publicado en España, que es la Reina Valera. Hay una Reina Valera 1977. En Latinoamérica también se publicó la Reina Valera 95, 1995. En España se publicó la Reina Valera 77, que es el texto bíblico que publica normalmente en las Biblias de estudio de Editorial CLIE. Y también publicaron la Reina Valera 2020, que fue una publicación para España. Todas las Reina Valera que usted pueda conseguir, léalas, ¿no? Compárelas, investigue, averigüe. Ahora tenemos la información en internet. Hay muchos sitios de gran valía que uno puede buscar. En el chat alguien preguntó cuál es la Biblia más recomendada. La respuesta corta es la que usted tenga. La Biblia que tenga, la versión más fidedigna es la que tenga y la que usted lea la que tenga, ¿no? Y hay que buscar diferentes versiones de la Biblia y en ese punto para decir la fidelidad de la traducción de la Biblia, pues habría que tener conocimiento de hebreo o de griego. Y todas las que están en el mercado son Biblias de valía, porque otra cosa es que las Biblias tienen diferente estrategia y metodología de traducción. Algunas son más textuales, otras son más de traducción dinámica, van dirigidas a cierto segmento de la población y eso hace que el lenguaje sea un tanto diferente. Entonces, si no sabemos hebreo o griego, pues el ejercicio es coleccionar la mayor cantidad de versiones bíblicas y compararlas, comparar los que predicamos, estudiamos la palabra del Señor, pues hacernos de Biblias de estudio, la mayor cantidad de Biblias de estudio que podamos coleccionar. Ahora tenemos las aplicaciones, yo soy feliz con el tema de la tecnología. En mi teléfono yo cargo aquí Biblias, estoy siempre actualizando las aplicaciones, buscando qué nuevas aplicaciones puedo utilizar, que es un recurso muy accesible y los que usamos Android, yo uso un teléfono de sistema Android, entonces la mayoría de recursos son gratuitos. Esa es una ventaja. Si usted usa iPhone, pues hay que pagar a veces $2, $3. Hay algunos recursos que llegan hasta $50 o más, pero son excelentes recursos, una inversión con un retorno no económico, pero un retorno de edificación increíble, ¿verdad? Creo que por ahí irían estas respuestas que no son tan cortas, pero ahí necesarias, ¿verdad? Nuevamente, Muchas gracias gracias. Luis. Vamos a dar otro tiempo. Lo está pidiendo el presbítero Denis, siempre de Nicaragua. De Muy Nicaragua. bien. Buenas noches, Bueno, hermano. Buenas noches, hermano Denis. Muchas gracias por la exposición. Tengo dos preguntas. Una relacionada con los reformadores, la posición de ellos, incluyendo nuestro traductor Casiodoro de Reina, con relación a los libros deuterocanónicos. ¿Qué es lo que usted nos puede decir sobre la actitud de ellos y las decisiones que se tomaron en algún momento para sacarlo, en este caso, de la Reina Valera? Y la otra pregunta tiene que ver con las cuestiones prácticas, lo que se hablaba, si en un país hay tantos evangélicos, ¿por qué socialmente las cosas no cambian? Si la pregunta es de reflexión, si usted considera que parte de esto se deba a que ciertos sectores de las iglesias evangélicas consideran que no tienen nada que ver con la reforma, con los principios de la reforma, y no hay un estudio acerca de lo que los reformadores aportaron. Y eso de repente nos hace caer en un espiritualismo que no nos permite incidir en la sociedad. Bueno, en relación a los deuterocanónicos, tuvieron conflicto desde un principio. En el caso del canon del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos pertenecen estrictamente al Antiguo Testamento. Desde un principio hubo conflicto porque en el sínodo de Yamne, se conoce hacia finales del primer siglo, las autoridades judías los desconocieron a los deuterocanónicos por tres razones principales, que era como el criterio básico. Los libros tenían que ser, para que un libro fuera aceptado en el canon hebreo,
tendría que haber sido escrito en hebreo, tendría que haber sido escrito en el periodo comprendido entre Moisés y Esdras, y tendría que estar relacionado con alguna autoridad hebrea importante, algún rey, algún profeta, sacerdote, etc. Los deuterocanónicos no cumplían ninguna de esos criterios. Inicialmente fueron agregados en la Septuaginta. Aparecieron estos deuterocanónicos que conocemos en la Septuaginta. El canon de la Septuaginta sigue siendo un misterio. Los criterios de inclusión para aceptación del canon en la Septuaginta. No se han dicho diferentes cosas, pero aparecen en la Septuaginta, ¿no? Todos estos que llamamos deuterocanónicos y otros libros que tampoco fueron aceptados. Luego, la iglesia, en la traducción de la Vulgata latina, lo que se sabe es que Jerónimo de Estridón no los iba a incluir en la Vulgata, pero fue finalmente presionado para que conservara lo más posible el carácter de la Septuaginta. Ahí hay varias tesis, pero que conservara lo más posible el carácter de la Septuaginta debido a la aceptación que la Septuaginta tenía. Jerónimo no los quería incluir y finalmente fueron incluidos en la Vulgata. Por la presión del imperio, nosotros sabemos que la Vulgata fue traducida en el contexto de la hegemonía del imperio romano. La iglesia ahora es imperial, todo el que es romano es cristiano por edicto, por decreto. Y entonces esa Biblia que trabajó Jerónimo de Estridón fue la Vulgata latina, que antes se había hecho la Vetus latina y otra que no había funcionado igual. Jerónimo hizo un excelente trabajo al latín, y entonces la iglesia la toma como la Biblia oficial, y eso pasa varios siglos, pero no solo la Biblia, sino que el carácter de la iglesia que impuso esa Biblia donde iba la usaron como una especie de espada y no necesariamente como espada del Espíritu. Eso pasa con los reformadores. Y lo que sabemos de Casiodoro de Reina es que, bueno, de hecho en ese contexto, ¿no? Los reformadores, hasta donde sabemos, ninguno de ellos en realidad quería salirse de la iglesia o estaban pensando en pelearse con la iglesia o cosas, sino que ellos lo que querían era reformar la iglesia, no fundar una nueva iglesia, ni Lutero, ni Casiodoro, ni ninguno de ellos. Casiodoro fue un hombre muy pacífico, fue un hombre muy conciliador. No lo vemos con un carácter violento como de otros reformadores que hasta mataron gente y sacaron espadas y hubo guerras y todo eso. Casiodoro no, él prefirió huir, siempre huía de la Inquisición, huía de los cristianos, huía de los reformados. El pobre anduvo errante para arriba y para abajo con su familia. Entonces él, lo que se cree es que como una estrategia de no crear polémica, conserva el canon de la Vulgata. El canon de la Vulgata incluye los deuterocanónicos y además la introducción que hace a la Biblia la escribe en latín. No la escribe en español como el resto de su trabajo, sino que la escribe en latín. Escribe la introducción en latín. Bueno, y deja el canon, así como tiene el canon de la Vulgata. Lo que hace Cipriano de Valera es que los deuterocanónicos los saca del canon y los pone como un grupo aparte y les pone por primera vez, por lo menos en una Biblia, el título de apócrifa a esa sección. Ya no como deuterocanónicos, sino como apócrifos. En la Biblia del Cántaro, si ustedes ven el índice, el listado de textos de la Biblia del Cántaro, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí aparecen los deuterocanónicos, que son estos 7 libros que se agregan en el canon, pues en el deuterocanon, porque de ahí la palabra deuterocanónicos, o en las Biblias católicas, como decimos más comúnmente nosotros. Y así, las siguientes revisiones de la tradición Reina Valera los fueron conservando hasta la revisión del 865 o 862, si recuerdo, donde finalmente se tomó la decisión de retirarlos. Porque no se consideraban canónicos esos textos. La inclusión de los libros, digamos, los libros deuterocanónicos no son libros satánicos, no son libros que si los leemos nos vamos a endemoniar, no son libros prohibidos, sino que son libros, ¿verdad? De hecho, nuestras Biblias de estudio tienen insertos, ¿verdad? Que
que funcionan como eso, ¿no? Yo leo, por ejemplo, estoy leyendo mi Biblia y aparece un artículo ahí de la historia, no sé qué, pero no es texto bíblico, pero está metido dentro de la Biblia. No sé si me logro explicar. En algunas de nuestras Biblias de estudio, ¿no? Tienen insertos, tienen elementos agregados o los tienen hasta el final que comparten espacio y los ando cargando junto con mi Biblia de estudio. Ese es el mismo criterio que debemos usar de los deuterocanónicos. Ninguno de ellos, desde la tradición protestante, son considerados inspirados ni canónicos, ¿no? Entonces no aparecen. Por un asunto también de economía y un asunto de, pues no son canónicos, ¿qué sentido tiene que los sigamos conservando? Quitémoslos, ¿verdad? Y fue una decisión, vamos a decir, de, ¿qué? El equipo de publicaciones de aquel tiempo, los vamos a retirar porque finalmente no son canónicos. Es como que nosotros cortáramos todos los pedacitos de la Biblia, de las Biblias de estudio y arrancáramos todas las introducciones que la Biblia de estudio tiene y dejemos el puro texto bíblico. Pues más o menos lo que hicieron con los deuterocanónicos, ¿verdad? Que sacaron los que no se consideraban libros inspirados de parte del Señor, ¿verdad? Claro, esa es una diferencia fundamental con el criterio de canonicidad frente a la Iglesia Católica y de las grandes diferencias irreconciliables entre la tradición protestante y la tradición católica. Bueno, hay un par de preguntas en el chat que quiero revisar que están diciendo, por ejemplo, el tema del sacerdocio universal, eso es algo interesante, donde ya no hay, ¿cómo se dice?, esa separación de clero y seglares, sino que todos somos sacerdotes en el Señor. Eso hay que revisarlo en nuestras instituciones cuando hacemos esa separación y en algunos casos nos acercamos mucho a los mismos criterios que hubo en el tiempo de la Reforma. La gente a veces tiene criterios raros, hermano, y uno tiene que cuidarse de eso. Las personas, yo he sido pastor, entonces hay gente que se ha acercado conmigo y me dice, hermano, ore por mí porque usted que está más cerca de Dios, ¿verdad? A usted Dios sí lo oye, ¿verdad? Y le dicen cosas así como ese tipo de cosas. Recordemos que nosotros en Latinoamérica tenemos el trasfondo de la Iglesia Católica. Muchos de los cristianos evangélicos vienen del trasfondo católico y ahí traen esas ideas, esos pensamientos todavía, esos marcos mentales que son no necesariamente bíblicos, ¿verdad? Entonces hay que ir con cuidado con eso. Bueno, Juanito, tú decides, yo con gusto, ¿verdad? Tu micrófono, hermano Juan. Gracias, gracias. Gracias, Luis. Hay personas con las que hemos hablado es- eh, y les habíamos prometido de que la reunión no iba a pasar de hora y media, porque tienen compromisos. Algunos están estudiando y se salen del aula para estar en la conferencia y tienen que regresar y otros tienen otros compromisos, entonces vamos ya a concluir. Sentimos muchos y otros querían hacer preguntas. Ya no habrá tiempo. Entonces, muchas gracias, Luis, por la ayuda que nos diste. Excelente, excelente. Lo que nos enseñaste y también los desafíos que nos dejas. Realmente, compañeros de la palabra, siervos de la palabra, tenemos un gran deber, el deber de comunicar la palabra y vivirla, ¿verdad? Para que ese poder que ella tiene, que su mensaje eh, llegue a nuestros pueblos a través de una iglesia cambiada, una iglesia renovada, una iglesia que con sus principios y valores pueda influir en la sociedad. Y por supuesto, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que inspiró las Sagradas Escrituras
debe estar con la iglesia para que ese cambio se vaya dando. Enhorabuena en esta ocasión de un aniversario más de la Reforma. Escuchemos sobre nuestro deber para bien de la iglesia, pero también para el desempeño de nuestro compromiso en la sociedad de ser sal y luz. Y eso es posible a través de la palabra. Debemos ser predicadores responsables, no dar tanto sermón motivacional, sino dar la palabra, que hable la palabra. Y compañeros, pastores, no nos cae mal unos buenos cursos de griego y hebreo y exégesis. Realmente necesitamos todo esto para ser más exactos con lo que la palabra del Señor dice. Ese es otro asunto del cual nos habló el hermano Luis. Si no podemos, en vez, digamos, de tener tantas versiones, aunque siempre aún los que saben griego y hebreo lo hacen, pero este es un desafío, ¿no? Bueno, muchas gracias. Solo yo quisiera que termináramos con una oración al Señor para que Él nos ayude a ser los predicadores maestros y maestros de la palabra con la influencia, con gran influencia. Esa influencia pues será porque usamos bien la palabra del Señor y cumplimos con ella nuestra responsabilidad. Bien. Quiero invitar al hermano Otoniel Rivera, el decano de nuestro seminario. Creo que estará ahí entre todos. Hermano Otoniel Rivera. A la orden, mi hermano Juanito, aquí estamos. Muchas gracias y quisiera que usted nos dirigiera una oración y diera las palabras finales en esta ocasión. Muy bien, un saludo cordial de nuestro rector. Él está en un proceso de su ministerio y también de su salud, pero él nos encomendó un saludo para ustedes. Y yo quiero leerles, muchas gracias, doctor Garavito, por la enseñanza de esta noche, el desafío para toda la iglesia. Y quiero recordarles 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, bendecimos y glorificamos tu nombre por todo, todo y todo, Padre Celestial, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido y, Señor, también lo que debemos llevar a la práctica. Gracias por el siervo que tú has usado esta noche. Gracias por cada asistente, pastor, superintendente, líder, estudiante de la palabra. Señor de los cielos, hemos sido edificados y tu palabra nos dice que debemos de trazar, de usar bien tu palabra, Padre bendito. Gracias por, Señor, de esta oportunidad de estar juntos y ser también enseñados en tu palabra. Gracias por, nuevamente, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Ahí nos comparten la grabación, por favor. Feliz noche, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones, Gracias, hermano Lee Juan. Garavito. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, Saludos ahí. feliz noche. Hermano Edwin, bendiciones. Saludos. Muchas gracias, Dios le bendiga. Adelante, hermanos. Bendiciones, feliz noche. Muchas gracias. Noche, hermanos.